Vamos a saludar entonces a Mike Vigil, exdirector de Operativos Internacionales de la DEA, quien nos acompaña desde Albuquerque, Nuevo México. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Mike? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues como bien estamos escuchando, estamos a la espera finalmente de esa sentencia en contra de Genaro García Luna, pero me gustaría comentar con usted, ¿qué piensa, qué significado tiene este juicio y la sentencia que estamos esperando para la lucha antidrogas de la DEA? Bueno, esto es un caso supremamente grande porque Genaro García Luna es el oficial de México más grande que se ha juzgado y ha sido condenado aquí en los Estados Unidos. También ustedes se acuerdan de Salvador Cienfuegos, el secretario de Defensa que fue detenido en Los Ángeles, pero fue regresado a México y lo liberaron en México, pero por el momento Genaro García Luna es el más grande oficial que ha sido condenado aquí de México. Si le dan cadena perpetua, ¿qué mensaje consideras que se estará enviando, sobre todo al crimen organizado en México y en Estados Unidos? Yo creo que no le va a mandar mensaje porque estos individuos que están metidos en la corrupción, en el narcotráfico, son personas muy arrogantes, son psicópatas. Entonces, mucha gente dice, pues esto manda un mensaje muy fuerte al resto de los narcotraficantes y corruptos, pero no, para nada. A ellos no les importa porque las ganancias que están ganando sobre el narcotráfico son millones y millones de dólares. Hay que tomar en cuenta que el tráfico de drogas, por ejemplo, en México nada más, los narcotraficantes tienen unas ganancias ahora entre 100 billones y 150 billones. Entonces, este dinero que es tan grande es una grande tentación para estos oficiales. Ahora, Mike, me gustaría preguntarle, porque usted mejor que nadie sabe cómo funcionan estos grupos delictivos y también cómo tratan de corromper a las autoridades para poder operar con total impunidad en el territorio mexicano. Por eso me gustaría preguntarle, porque estaba leyendo un artículo interesante del LA Times que decía si la detención y esta sentencia que estamos esperando será la primera de muchas. Mi pregunta para usted, sabiendo cómo funciona todo este proceso, sería: ¿usted cree que Genaro García Luna actuaba solo o cree que a raíz de esta sentencia veremos a más políticos implicados en este tipo de casos de corrupción? Sí, yo creo que si el juez Coogan le dicta una cadena perpetua a Genaro García Luna, eso va a ser una motivación muy grande para él para colaborar con los Estados Unidos, porque él, como todos, no va a querer morir en una prisión aquí en los Estados Unidos. Pero también, como ha dicho en el pasado, el gobierno no va a querer que él entregue gente más baja que él. Ellos van a querer peces más grandes que Genaro García Luna. Solo que él, como estuvo como el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones bajo de Vicente Fox, y luego también secretario de Seguridad Pública bajo de Felipe Calderón, él conoce mucho, conoce individuos en las fuerzas militares que están metidos en el narcotráfico, gobernadores y otros individuos de alto perfil en la política. Entonces, pero no nomás el gobierno no nomás se va a llevar sobre las declaraciones de Genaro García Luna, pero van a tener que tener más pruebas, porque si él dice, pues fulano de tal estaba metido, no nomás van a poder juzgarlo sobre la palabra de Genaro García Luna. Solo que esto es una situación muy complicada, muy complicada.
Ahora, es público el hecho de que las organizaciones del narcotráfico pues ya no son exclusivas de países como Colombia y México, han encontrado campo también en otros países, también aquí en Estados Unidos. ¿Cree usted que la DEA pueda hacer algo realmente para limitarlos? Sí, sí se puede, pero siempre tienes que tratar con la política de otros países. Por ejemplo, bajo de la administración de López Obrador, con la política de abrazos y no balazos, que no funcionó. Fue el sexenio más sangriento en la historia de México y luego también ha limitado las actividades de la DEA, el FBI y otras agencias donde nosotros estamos muy restringidos en cómo podemos operar en México. Entonces, también nosotros tenemos que mermar el abuso de drogas aquí en los Estados Unidos. Yo creo que eso necesitamos de trabajar fuertemente más aquí en los Estados Unidos para que no consuman estas drogas, y eso es educación de los niños muy, muy temprano. Señor Mike, a mí me gustaría preguntarle algo que creo que es importante. Hay que recordar que Genaro García Luna, como usted muy bien ha dicho, fue el zar antidroga en el sexenio de Felipe Calderón, pero no solamente quedó ahí, es que tuvo una estrecha colaboración con autoridades antidroga del gobierno de los Estados Unidos de América y, de hecho, me gustaría leerle porque recibió 2 premios el señor Genaro García Luna, uno por parte del FBI y otro que me llama mucho la atención y me gustaría comentarlo con usted, por parte de la DEA, Premio al Servicio Distinguido Administración para el Control de Drogas, DEA, en el año 2011. Esto, ¿qué lectura usted le da? ¿Cómo es posible que un hombre que ya estamos conociendo hoy, que tenía esa cantidad de tráfico de influencias con el cártel de Sinaloa que dejaba al Chapo operar, como se suele decir comúnmente, ¿no?, que le abrió las puertas de México para que pudiera hacer sus operaciones, ¿cómo es posible que la DEA en el año 2012 le estuviera dando un reconocimiento? ¿Usted qué lectura da a esto? Sí, se trata de esto, que en ese entonces no se sabía que él estaba metido en el narcotráfico y había una estrecha colaboración con diferentes agencias. Entonces nosotros no estamos viviendo con personajes como García Luna, que sabemos todo lo que está haciendo, si está metido en el narcotráfico. Y eso ha sucedido en muchas ocasiones, como a Manuel Noriega, que en una ocasión cerró un banco donde el cartel de Cali estaba lavando dineros, solo que esos premios se dan antes de saber y antes de tener evidencias contundentes. Entonces no podemos decir, pues no vamos a trabajar con esta persona simplemente porque es mexicano. Necesitamos pruebas contundentes antes de terminar con esa relación y empezar una investigación. Claro. Mike Vigil, exdirector de Operativos Internacionales de la DEA, muchísimas gracias por este análisis, por ayudarnos a entender mejor toda esta situación. Buen día. Muchas gracias.